Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara Alemana Salvadoreña, les damos la más cordial bienvenida a este webinar con el tema de un mundo de bloques, nuevas tecnologías, eficiencia, crecimiento y retorno de la inversión. El evento del día de ahora va a ser pues presentado por nuestros socios, el bufete Torres Legal, a cargo del licenciado Héctor Torres. Antes de comenzar, unas breves indicaciones. Les pedimos, por favor, de que los micrófonos los mantengan en silencio, al igual que las cámaras de video. Estas solamente van a ser habilitadas las de la cámara alemana y el ponente. Durante toda la presentación pueden interactuar con el ponente a través del chat. Y cuando entremos a la sección de preguntas y respuestas, pueden ir haciendo sus preguntas siempre a través del chat o pueden darle clic al icono que está en la parte inferior derecha de su pantalla, en el panel de participantes, el botón que dice Raise Hand para levantar la mano y nosotros le damos la palabra. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, al licenciado Torres, y damos inicio. Hola, tengan todos muy buenos días. La verdad que estoy bien contento, como siempre, de compartir con ustedes estas mañanas como esta y sobre todo con la invitación de la Cámara. Ahora, ¿qué es lo que nos está motivando a hablar de temas de nuevas tecnologías? Es que estamos en un entorno y en un mundo que está cambiando día con día, no solo la aceleración que ha traído el COVID, sino que también nuestras mismas prácticas y nuestras mismas necesidades. El tema, le puse un mundo de bloques, más que todo, no pensando 100% en blockchain, pero sí pensando en cómo se traslada y se transfiere la información de un lado a otro y que podemos empezar a pensar que esta información se encuentra en pequeños bloques a través de los cuales se van uniendo. Tal vez un mundo de puntos también pudo haber sido un tema, uniendo un poco a Steve Jobs, pero pensemos que realmente estamos en un proceso de transformación digital, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal. ¿Cuánta gente no tenía una cuenta de Zoom y la ha empezado a abrir para hablar con su familia? ¿Cuánta gente ahora no, cada vez va y se encuentra más necesario tener un buen internet para las clases de sus hijos, etcétera? Entonces, estamos encontrándonos en un mundo de una transformación digital. Y cuando hay transformaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para estas transformaciones. Entonces, uno de nuestros objetivos principales, o lo que quiero que en esta mañana tengamos como una iniciativa, es un compromiso a esa transformación digital, saber manejar los datos. No es lo mismo tener datos a monetizarlos, ni es lo mismo tener datos a saberlos utilizar. Reconocer que los datos están por todos lados y que son de los activos más importantes que pueden tener nuestras organizaciones. Y sobre todo también que generemos conciencia del necesario conocimiento de la ley y la tecnología. El Salvador, yo sé que está un poco rezagado en temas tecnológicos, que está avanzando a grandes pasos, sí, hay buenas iniciativas también. Recién, hace como 2 días, se hicieron unas observaciones de parte de Casa Presidencial de la Ley de Títulos Valores Electrónicos. Esperamos que estas observaciones, que me parecen atinadas, puedan venir y enriquecer este tipo de normativa. Existe también un anteproyecto de ley de protección de datos en la Asamblea Legislativa. Esperemos que también sea una iniciativa que ayude al manejo de datos y no tener una normativa regada por todos lados en esta materia, que uno ve en el Código Penal, otros ven la ley de delitos cibernéticos, otros ven la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública, la ley de protección al consumidor. Es decir, puchica, no es justo para las personas andar de
de libro en libro buscando cuáles son sus derechos, ¿verdad? Entonces, creo yo que debemos hacer una conciencia de que necesitamos una legislación clara para que sepamos cómo manejar los datos que nosotros tenemos y cómo pedirles y exigirles a las empresas que manejen los datos. Y es que veamos que yo le digo a esto a mí mismo en tiempos de pandemia porque prácticamente implicó nuestra relación con todos los medios tecnológicos. Mucha gente desempolvó sus cuentas de Skype, ¿verdad? Mucha gente empezó a tratar de relacionarse más con dispositivos electrónicos para poderse comunicar mejor. Entonces, esto es cuál es nuestra experiencia a la hora de demostrarnos. Y es que estamos por todos lados compartiendo datos personales y por eso es que el área legal y tecnológica debe estar de la mano. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros protegemos la información personal, estamos cuidando nuestros derechos fundamentales. Veamos todo lo que estamos compartiendo de datos. De datos nosotros hoy por hoy estamos compartiendo nuestra temperatura, nuestro análisis de sangre, nuestra ubicación y de verdad a quiénes queremos darle acceso a esta información. Entonces, realmente la parte legal y tecnológica lo que deben de brindar es confianza y tranquilidad de que mis datos y que mi información no están siendo utilizadas inescrupulosamente. De verdad, quiero que hagamos conciencia que estamos compartiendo y que nosotros a través de Internet compartimos una cantidad de información que de verdad es sujeta a que muchas personas quieran utilizarla por fines o con fines inadecuados. No solo para venderme cosas, pero también para suplantar mi identidad y para otros fines. Entonces, nosotros tenemos un marco de protección que sí lo tenemos, pero que debemos de pulirlo. ¿Para qué? Para hacer más fácil la interacción con la regulación. Sí, aquí recuerda Raquel que cualquier consulta la pueden hacer aquí en el chat y por el número de personas que somos, si hay alguien que quiera levantar la mano y compartir, pues aquí lo metemos. Uno de las axiomas o de las verdades tan evidentes que no necesitan demostración, que quiero que queden claras en esta charla, es que la tecnología está al servicio de la humanidad y no al revés. Esto significa que nosotros tenemos que confiar en la tecnología como algo que me facilita y me permite tener una mejor calidad de vida y no debo estar yo atado a la tecnología. La tecnología debe proteger la información de la gente. La tecnología debe ser un resguardo para todo aquello que yo deseo que se mantenga confidencial. Y a nivel empresarial, el que sea el mejor puede competir con cualquiera. Esto es que las barreras cada vez se van reduciendo. Imagínense antes cuánto necesitaban ustedes para vender productos, una tienda, estantes, personal, y ahora resulta ser que yo ya puedo comercializar mis productos a todo el mundo con la misma facilidad con la que lo hacen las grandes cadenas. Entonces, si utilizamos bien las tecnologías, las barreras de entrada cada vez se van haciendo más cortas. Y ojo, solamente el amor de su vida y quién sabe, si es cierto, quiere saber más de usted que las empresas. ¿Por qué? Porque la información que tengan las empresas sobre usted o que nosotros como empresarios tengamos de las personas nos da el poder para saber qué le gusta a alguien, cuáles son sus preferencias, qué música le gusta oír, qué productos compra y de esa manera poder crear a cada quien un escenario de persuasión, que es la realidad, para poderlo hacer, para hacer que mis servicios o productos sean más apetecibles a estas personas. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas tecnologías que quieren captar nuestros datos. Una son la inteligencia artificial con los algoritmos. ¿Y qué riesgo tenemos con la inteligencia artificial? Es que la programación de esta inteligencia artificial la hacen personas que tienen ciertas percepciones. Por ejemplo, imagínense que un algoritmo para dar créditos sea desarrollado por personas de X, Y, Z etnia. Y puede ser que entonces las personas de diferentes etnias no accedan de la misma manera a créditos
que otro tipo de raza. Entonces, esto se llama un riesgo de bias, es un riesgo de errores de percepción en el código. Entonces, la programación tiene que venir y evitar que exista este tipo de cosas. ¿Cómo se ocupa aquí la ley? La ley lo que tiene que hacer, o los abogados debemos de ser lo suficientemente atentos y abiertos a la tecnología para poder detectar cuando hay discriminación a través del uso de la tecnología. Y realmente, para que funcione una herramienta de inteligencia artificial, se necesitan datos. Y una de las características principales de estos datos es que tienen que ser fáciles de usar, de entender, tienen que estar en su mayoría no estructurados, y los que no sean estructurados tienen que ser fáciles de utilización. Realmente nosotros estamos en un periodo donde se están desarrollando cada vez más supercomputadoras. Estamos en un periodo donde las quantum computers ya son casi una realidad pública, ¿sí? Estas computadoras son 1000 hasta cientos de miles de veces más rápidas que la más rápida que usted se le puede imaginar, con lo cual pueden desencriptar cualquier tipo de clave o contraseña o inclusive cadenas de blockchain en cuestión de segundos. Y es que realmente ellos lo que quieren hacer es conectarse a nuestro cerebro. Y esto es real. Hay ya ejercicios de inteligencia artificial en Silicon Valley donde le quieren implantar un chip a uno ahí en la cabeza. Esto no es los Jetsons, esto es algo que ya está ocurriendo, ¿sí? Entonces, el riesgo de manipulación que nos enfrentamos como personas por los datos que compartimos es algo muy, pero muy real y cierto. Y aquí sin mostrar preferencias musicales, es así que quieren conocernos las plataformas tecnológicas, ¿sí? Desde el pelo hasta la punta de los pies. ¿Por qué? Porque en la medida, como les decía yo, que más nos conozcan, más saben qué vendernos y cómo podemos interactuar con ellos. A ver, vamos a entender aquí y a ir introduciendo en materia que los datos debemos entender por todo aquello que se pueda captar en papel. De que me gusta el color azul, me gusta la pasta, me gusta ver un partido de fútbol. Todo esto, me gusta tal equipo, puede captarse como en una hoja de papel y se puede venir y programar y adecuar a un lenguaje tecnológico. Y también tenemos cosas que se pueden medir, números, tiempos, tamaños, pesos, temperaturas, colores, y se pueden categorizar. Entonces, a la medida que nosotros tenemos esta información para procesarla, podemos tener ayuda para la toma de decisiones. Veamos que nosotros, si tenemos en nuestros datos empresariales que la mayoría de nuestros clientes están entre los 30 y 40 años, que la mayoría de nuestros clientes residen en la ciudad de San Salvador, que dentro de la ciudad de San Salvador están en la colonia San Francisco, y que dentro de la colonia San Francisco ellos lo que más les gusta y lo que más se repiten están en X condominio de la colonia San Francisco. Yo no voy a venir y targetear mi publicidad en San Miguel. Con estos datos voy a poder decidir venir y utilizar mi publicidad de la mejor manera. ¿De quiénes son los datos? Realmente los datos son míos, ¿sí? Los datos son personales. Yo lo único que hago es permitir que una tercera persona acceda a ellos, pero ¿cuál es el marco legal de esto? El marco legal es que si yo le doy mis datos personales a alguien, única y exclusivamente pueden utilizarlo para los fines específicos y particulares que yo les he dado. Entonces, veamos que los datos no son más valiosos que las personas, pero de verdad ayudan a incrementar el negocio. Y por eso es que el dato se convierte en el nuevo activo de las empresas. Y es algo que los GAFA ya lo entendieron desde hace un montón de tiempo. Por GAFA entendamos Google, Amazon, Facebook y Apple, que ellos desde el principio empezaron a tomar decisiones empresariales con base a los datos que tenían de las personas. Ahora, en los datos hay que tener un contexto. El conocimiento es poder y todas las empresas tienen datos. Entonces, si nosotros tenemos datos pero no los sabemos procesar o no los hemos procesado, realmente estamos perdiendo de un activo importante. Los derechos. El derecho es un derecho a la autodeterminación de la informativa.
este es un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos a que se me protejan los datos personales. Y esta es una protección que va a todo el mundo, ¿sí? Las responsabilidades es que aquel que tenga y maneje datos personales tiene que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si no, se le puede demandar por temas de daños y perjuicios, daños morales, etcétera, ¿sí? Y hay una oportunidad aquí que se llama establecer mecanismos a través de los cuales la recopilación y el manejo de datos es customer friendly o amigable a las personas que lo van a utilizar y que me permita hacer negocios. Y vamos a hablar más adelante de este tema de privacy by design. Ahora, en la actualidad, los gigantes tecnológicos de verdad que han estado tratando, incluso cediendo los datos con terceros. Si ustedes se fijan, ha habido una gran cantidad de escándalos, tal vez no locales, pero bueno, locales, si se acuerdan, estuvo el tema de datos personales con respecto al historial crediticio. Pero en el mundo, en las últimas 2 décadas, los gigantes tecnológicos se han compartido información para todo y se han comprado entre ellos las empresas y adquirido las bases de datos. ¿Por qué? Porque ellos saben que la información es totalmente lo que necesitan para poder vender. Llegaron, cuando uno compra anuncios, de repente hasta ellos mismos pueden segmentar el tipo de clientes a los cuales van a llegar los anuncios. Ahora, en otros países muy abiertos a las libertades, el dato puede ser, no se considera un derecho fundamental, entonces por lo tanto pueden hacer con estos datos lo que quieran. Por ejemplo, China, si ellos pueden venir y estarme monitoreando absolutamente todo de mi información personal para tomar ciertas medidas, ¿sí? Mis gustos políticos, mis gustos religiosos y todo esto, ellos podrían venir y tomar medidas en contra mía con el uso de mis datos personales. Entonces, hay países donde realmente es importante saber que el Estado controla tanto los datos que restringe la libertad. Y eso esperamos que no pase, y por eso es importante la normativa que se emita aquí en El Salvador. En materia de responsabilidad, lo que nosotros tenemos que ver es que el tema de consentimiento es fundamental para que un tercero pueda manejar mis datos. Es decir, que un tercero siempre me tiene que decir para qué va a utilizar mis datos y solamente puedo utilizarlo para aquello que yo le autorice. Y es que, ojo, las empresas no son señoras de la caridad, quieren sus datos para hacer negocios, ¿sí? Entonces tampoco es pecado que los quieran. Y muchas veces me dan hasta servicios gratuitos para que yo les dé mis datos. Entonces tenemos que entender que obviamente gratuitos entre comillas, ¿sí? Ahora, los derechos del ciudadano es, mire, yo tengo el derecho de ver qué datos tiene usted de mí, tengo derecho a que corrija los datos que usted ha tenido malos, tengo derecho a que cancele y que borre todo lo que tenga de mí, y tengo derecho a, inclusive hasta que me lo dé. Imagínense que ustedes podrían pedir toda la información, datos personales que Facebook tenga de ustedes, ¿sí? Y sobre todo tiene el derecho a esto, al derecho al olvido. Es decir, que le borren cualquier cosa que afecte su intimidad personal, siempre y cuando usted no sea una figura pública o tenga cierto set de reglas. Y accountability es un principio que establece cómo se debe responder por el control de los datos personales o el mal control de los datos personales que un tercero ejerza sobre mí. Privacy by Design o la privacidad por diseño es una de las nuevas herramientas de trabajo en tecnología que lo que ayuda es a unir el tema legal con el tema de imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace aquí? Se establece que la forma en la que se captan los datos en una plataforma tecnológica sea agradable y genere una experiencia al usuario o al cliente que le permita fácilmente y con alegría entregar sus datos personales, ¿sí? Y de una forma segura y cumpliendo normativa. ¿Por qué es importante cumplir normativa? Porque recordemos que mencioné que el derecho a la privacidad de datos o a los datos personales o esta autodeterminación de la información es extraterritorial. Entonces, un extranjero, un ciudadano de España puede venir y reclamarle a una empresa salvadoreña por el mal uso de sus datos. Y ya se ha dado casos que se han multado a empresas tecnológicas de países no sujetos a la Unión Europea por este tipo de temas. Entonces,
Por eso es que ahora el diseño de los productos tecnológicos, de una aplicación, de una página web, de una pasarela de pagos, debe de estar muy resguardado con el tema de privacidad. Y el diseño de esta privacidad en ese tipo de plataformas es muy importante. Y es aquí donde los abogados jugamos un papel comercial, legal, ¿sí? Que nuestra asesoría legal no debe de impedir los fines comerciales, pero también tenemos que decir que no todo se puede. Y tenemos que presentar las alternativas para obtener las finalidades que se deseen por parte de los clientes. Entonces, un aspecto bien importante que hay que hacer en tema de privacidad de datos, cuando yo pido y solicito datos personales, es establecer qué datos voy a compartir, cómo los voy a compartir y sobre todo si voy a desear que esto se comparta con terceros o no. Hay ciertos principios básicos del privacy by design o de estas herramientas, y es que cuando usted tiene su Gantt del negocio, cuando tiene su idea de la plataforma que va a crear, a la par del diseño, debemos de ir poniendo las herramientas que voy a tener para la captación de datos. Y la privacidad, en este caso, perdón, y la privacidad siempre va a ser una prioridad. Y aquí, ¿qué hacemos? También anticipamos problemas. Nos imaginamos qué puede pasar cuando alguien comete una invasión inmedida. Entonces, ¿cómo vamos a venir y cubrir estos problemas y riesgos de seguridad? Aquí es donde decidimos a dónde van a estar los servidores, qué seguridad vamos a tener los servidores, etc. Los datos se protegen desde el principio al fin. Esto es uno de los principios básicos también para tratar de manejar los datos personales. Transparencia total de decirle a la gente para qué quiero sus datos, ¿sí? Y accesibilidad a las políticas de privacidad. Si se fijan ahora usted cada vez que ingresa a una página web le sale un pop-up de que sus datos están siendo captados, etc. Esta es una medida estándar que han adoptado la gran mayoría de páginas web, las políticas de cookies, ¿sí? Entonces, un error muy frecuente que hacen las personas es copiarlas de otra página y ponerlas de él. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? Que se están obligando a todo lo que el otro se obligaba, muchas veces sin saber a qué. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto porque es vital para nuestro negocio y que este subsista. Cuando hablamos de tecnología, y disculpen que vaya tan rápido, pero son un montón de conceptos y términos que quiero que al final podamos discutir. Cuando hablamos de tecnología y hablamos de personas, encontramos un término muy importante que es equilibrio tecnológico. El equilibrio tecnológico es el balance no de una mascota, sino de las personas, del equipamiento y del trabajo. Y es que yo tengo que integrar y saber combinar estos elementos dentro de mi core de negocios. Esto es que yo no tengo que pensar que las personas dejan de ser importantes, pero simplemente voy a brindarles las herramientas de tecnología para que su trabajo sea más eficiente. O probablemente hay áreas del negocio que son indispensables o que se pueden hacer mucho mejor con tecnología, pero hay otras que van a requerir del conocimiento humano o del tacto o de la calidez que una máquina o la tecnología no puede brindar. Entonces, tener este balance debe de ser importante. La tecnología debe lograr que los puestos de trabajo no se caigan, sino que hacerlos más valiosos, ¿sí? Y por eso es que hay que trazar el mapa de evolución de cada puesto de trabajo. Si usted tiene, por ejemplo, cuál es la evolución de la recepcionista, ¿sí? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la evolución de un analista de riesgos? ¿Cuál es la evolución de un gerente de ventas? Entonces, viendo esta evolución en cada uno de los puestos de trabajo, usted sabe la tecnología que le va a ir aplicando a cada uno. Y hay que hacer normal en la empresa lo que ya es normal en la calle, ¿sí? En la calle ya es normal el uso de la tecnología, entonces en las empresas tenemos que hacerlo normal. Tenemos que evitar temas que nos dañen, como esto de la ingeniería social. La ingeniería social es un peligro que tenemos las empresas de que alguien venga y nos robe nuestra información. De repente usted se va a ver que hay en el parqueo de la oficina encontraron tirado un USB y usted por curioso viene y lo mete en una de las computadoras de la oficina y eso trae un virus y ya contaminó
a toda la red de su empresa. Entonces tenemos que tener políticas para que gente no utilice la ingeniería social, que no es nada más que el análisis de las prácticas más comunes a nivel personal de una organización para hacerla más vulnerable. Y tenemos que saber, por lo tanto, qué hardware o qué equipo tenemos que tener para venir y proteger nuestra empresa. Dentro de este equilibrio tecnológico, uno de los conceptos que yo quiero que mantengamos es que la transformación tecnológica o la digitalización tecnológica viene de la mano de el liderazgo que tenga el empresario para que esto permee a toda su organización, porque debe de buscar hacer más eficiente su organización, debe de mejorar su relación con el cliente y debe permitirle generar más negocios. Esto es lo que debe de hacer la tecnología con ustedes. Si ustedes no andan en estas tres líneas con esfuerzos tecnológicos, debemos corregirlos, porque entonces nuestro proceso de transformación digital no está siendo efectivo. Recordemos, tecnología para generar más eficiencia, para generar más confianza y para generar oportunidades de negocios. Estas son las tres reglas básicas que debe cumplir un procedimiento de transformación tecnológica. Y esto implica que nosotros nos adaptemos a este concepto que se llama Open Innovation, que significa que la innovación o los cambios en una empresa no van a ser solo internos. Muchos de estos cambios van a venir de parte de terceros o de organizaciones ajenas a nosotros y que nosotros vamos a captar lo que ellos están haciendo bien para poderlo utilizar, ¿sí? Y hay que, aquí dice que me gusta esta frase de un manager de General Electric que decía que ninguna empresa tiene en sus filas a todo el talento del mundo. Y esto me permite reconocer que yo debo de buscar talento o ideas frescas fuera de la organización para poderla mejorar. Cuando hablábamos de ingeniería de ingeniería social y cómo es un riesgo para una empresa, es que basamos esto en la manipulación tecnológica. Si se recuerdan de esta psicológica, si se acuerdan de esta película Catch Me If You Can de Leonardo DiCaprio, todo el mundo creyó que era piloto, que era médico, que era no sé cuántas carreras o profesiones tuvo, que cambiaba cheques por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente creía que él era lo que él aparentaba ser, ¿sí? Entonces manipulaba psicológicamente a las personas y así lo hace en ingeniería social. De repente le mandan un correo y le dicen, hey, ha ganado un premio, y usted le da clic al premio que ganó, supuestamente, y simplemente está dejando entrar a su computadora, a su información personal, la está haciendo vulnerable para terceros. Y es un método que no es técnico, ¿sí? Para obtener información y cometer ilícitos. Ahora, los ataques más comunes son que le llaman por teléfono, muy buenas tardes, le llamo para confirmar sus datos para una rifa. Y ahí usted le empieza a decir cosas que no son. Entonces, debemos de estar muy atentos y de crear ciertas herramientas para evitar que gente utilizando ingeniería social venga e ingrese a nuestras organizaciones. Ahora, uno de los temas finales que se logra atar con el tema de datos, de información personal, con el tema de quehacer empresarial es la obtención de financiamiento. Todos tenemos necesidades financieras y aquí hablamos de dos tipos de grandes rasgos que cubre el financiamiento. Uno es mover el dinero de ahora para el mañana, es decir, ahorro e inversión. El dinero que tengo yo ahora tiene que generarme lo que tengo más X. Esto es o una cuenta de ahorro de alto rendimiento, o si invierto en Bitcoin, si invierto en bonos, etc. Y también mover el dinero del mañana para el ahora, que esto es el crédito. Y nos vamos a centrar bastante en este, porque en épocas de crisis, realmente lo que necesitamos para salir de las mismas a nivel empresarial es liquidez. Y los nuevos métodos de financiamiento normalmente surgen para limar las deficiencias o los malos gustos que tenemos a veces con los mecanismos tradicionales de financiamiento, que en la mayoría son bancarios.
o de usureros, agiotistas, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros percibimos que el crédito muchas veces, el crédito tradicional, es muy caro. Entonces, el financiamiento tecnológico permite venir y cubrir ciertas áreas que el financiamiento tradicional no lo hace. Permite tener el financiamiento de las multitudes o el financiamiento sin intermediarios, y eso abarata un poco más el crédito. Y por eso estamos aquí hablando de los mecanismos de crowdfunding o de préstamos P2P, de persona a persona. El rol, en este caso, de las multitudes o del crowd, como le llaman, es que es más fácil captar fondos cuando usted permite que alguien se enamore de su idea, ¿sí? Entonces, es un proceso, el crowdfunding, donde el capital financiero para un proyecto o para pequeñas entidades es reunido a través de una multiplicidad de inversores. Y aquí tenemos 3 tipos de crowdfunding, que hay muchos más, pero voy a hablar de los 3 principales. Uno es el crowdfunding de recompensa, que hay plataformas como Kickstarter, Indiegogo, que ya la utilizan. ¿Qué es esto? Prácticamente ellos lo que le dicen es: mira, yo voy a sacar al mercado este camioncito. Para producir este camioncito yo necesito 100, ¿sí? Y yo lo voy a vender en 500 cada camioncito. Y lo que yo quiero es que si vos invertís en mi compañía, ¿sí? Este camioncito a vos te va a costar 100. Y después, cuando ya lo lance al mercado, vos vas a tener algo que te costó 100, pero que en realidad en mercado vale 500. Entonces, te doy una recompensa por haberme fondeado, ¿sí? Con el riesgo de que del camioncito yo únicamente haya sacado una parte o no lo saque en lo absoluto, ¿sí? Entonces, ese es algo de recompensa. Pero, ¿qué es lo que hace un emprendedor aquí? Puchica, voy a buscar fondeo para hacer realidad un sueño. Y alguien que dice, puchica, si este bicho le pega o esta empresa le pega a este proyecto, yo con una inversión bien chiquita voy a obtener algo bastante grande. Obviamente, el riesgo, que es el que paga que algo chiquito se convierta en algo muy grande, es alto, ¿sí? Aquí debe de generarse una serie de herramientas que le permitan a usted decidir si la inversión es segura o no es alguien que lo está timando, ¿verdad? O alguien que de repente empiece a vender casas en el espacio y usted esté fondeando el proyecto de casas en el espacio, para dar un ejemplo, ¿sí? Hay otro crowdfunding que es un crowdfunding de capital, es Seeds, es un ejemplo de esto. Esta es una financiera electrónica y digital que funciona como un banco tradicional, ¿sí? Usted mete la información, ¿sí? Usted mete la información en la plataforma y busca que 2, 3, 4, 5 personas interesadas en ese préstamo que usted está solicitando vengan y ellas pongan el dinero y la plataforma se la asigna a usted. Cuando usted paga este dinero, esta plataforma le paga a los inversionistas su rentabilidad y ellos se quedan con una pequeña comisión. Obviamente esto no elimina el negocio tradicional de la banca, solo lo diversifica, lo hace más fácil, lo hace más accesible, pero también al estar eliminando todas las barreras burocráticas, hace que el crédito sea mucho más barato. Y por último está el crowdfunding de préstamo, que es el préstamo tradicional, pero con otros elementos, que es el análisis de los datos para poder dar préstamo. Este lo quise hacer con el ejemplo de Prodigy Finance, que me parece una idea genial de explicar cómo los datos pueden montar un modelo de negocio financiero. Ustedes, yo no sé si se han experimentado el hecho de pedir un préstamo de estudios, ¿sí? Normalmente usted tiene que llevar un fiador, normalmente usted tiene que dar algo de garantía, etc. Con este modelo, Prodigy Finance lo que hizo es, ok, voy a analizar el mercado de préstamos de estudio en Estados Unidos y voy a ver cuánta gente pide préstamos de estudios en las universidades, en las mejores universidades.
y vieron que la tasa de mora de las personas que pedían préstamos de estudios en estas universidades después de que terminaban era inferior al 3%. Entonces, cuando usted entraba a Prodigy Finance, lo único que le pedían para darle un préstamo era la carta de aceptación de la universidad. No le pedían más nada. Entonces, ¿qué inteligencia es utilizar los datos para tomar este tipo de decisiones? ¿Sí? Entonces, Prodigy Finance ha crecido muchísimo, financia proyectos educativos de todo tipo a tasas de interés del 4, 5, 7%. Muy bajas a las tasas del mercado. ¿Y quién proporciona los fondos de Prodigy Finance? Por ejemplo, una persona que en un país le dan el 1%, le dan el 2% por sus ahorros, viene y aquí entrega dinero a Prodigy Finance para que la preste para préstamos de estudio donde se le va a pagar el 6, el 7 o el 8%. ¿Sí? Aquí, ¿cuáles son las ventajas que tiene este financiamiento tecnológico? Que es que el reconocimiento público y mercado cautivo de los primeros inversionistas. Esto significa que usted automáticamente ya invirtió menos en mercadeo porque ya tiene gente que va a andar hablando por usted y va a hacerle el boca a boca mucho más fácil. 2, si algo sale mal, puchica, la gente, si sale mal, nadie le va a comprar el producto o va a tener una opinión pública que a nadie le gustó y probablemente porque a nadie le gustó, el proyecto no salga adelante. Ya voy a ver el chat, ¿sí? También el feedback de todo, una ventaja es que el feedback de todos los inversionistas hace que el proyecto sea mejor. Una limitación es que puede existir riesgos a la protección de propiedad intelectual. Esto quiere decir que si alguien vio la idea, se la puede robar, ¿verdad? Y una ventaja que es imposible de negar es que el costo del capital es barato. Y otra de las herramientas de financiamiento tecnológico es la tokenización de activos, ¿sí? Es una herramienta que se utiliza principalmente a través de la tecnología de blockchain y sirve para utilizar fondeos de inversiones en inmuebles, marcas, etc. ¿Cuál es la finalidad económica que tiene esto? Obtener liquidez y diversificar inversiones. En esto de tokenización, les voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que usted tiene 30 para invertir en el mercado inmobiliario y una casa para vivienda cuesta 30, perdón, una oficina comercial cuesta 30 y un inmueble turístico cuesta 30. En el esquema tradicional usted solo podría invertir en una de estas. Ahora, si se tokenizan estos activos, usted podría invertir 10 de sus 30 en un inmueble doméstico, 10 de sus 30 en un inmueble de oficina y los otros 10 de sus 30 en un inmueble turístico. ¿Qué es lo que logra así? Diversificar su inversión en un mismo mercado en tres diferentes rubros. ¿Qué obtienen las empresas? Obtienen mayor obtención o mayor atracción para invertir en ellas una vez hayan diversificado sus inversiones. En el financiamiento tecnológico es importante que nosotros mencionemos 3 temas. Uno, que esto va a seguir creciendo en la medida que el open banking crezca. Es decir, que exista interacción entre todos los sectores, tanto de financieros tradicionales como de fintech. También que no debemos de abusar del financiamiento tecnológico porque muchas veces hay barreras regulatorias que establecerían casi o rozarían con cometer actividades que no están permitidas y que pueden ser penadas, como la captación de fondos públicos. Y únicamente los mecanismos P2P actúan ahorita en un limbo regulatorio que permite hacer absolutamente de todo. Conclusiones que, si bien es cierto, la regulación es necesaria, no debemos caer en una hiperregulación, que la transformación tecnológica no es una inversión, sino que es una inversión, no es un gasto, que comercialmente es mejor y a las empresas les van mejor si son pro-privacy, es decir, que establecen mecanismos de privacidad dentro de sus estructuras, y que la ventaja de la estandarización del derecho en los clientes es que le da acceso a proveedores más especializados. Ya los abogados, no los quiero alegrar porque no vamos a desaparecer, pero sí implica que vamos a estar más abiertos a la tecnología para poder
trabajar y brindar soluciones de naturaleza tecnológica. Les pido disculpas por ir tan rápido, pero son varios temas que quería dejar como un punteo. Ahora voy a compartir algunas de las preguntas y voy a contestar algunas de las preguntas que nos han llegado. Y si alguien quiere venir y compartir su experiencia, que levante la mano y creo que aquí le autorizamos el micrófono. Preguntan aquí, en el contexto salvadoreño, ¿qué institución debería de dotarse con la facultad de velar por la protección de datos o debe crearse una institución específica para ello? Realmente, mucho debate se ha tenido sobre esto. Se ha dicho que el Instituto de Acceso a la Información Pública es el que debería hacerse. Otros dicen que debe crearse un ente particular. Esta es una opinión muy personal y no técnica. Yo creo que cualquier institución, yo no estoy en pro de crear más instituciones, ¿sí? Porque simplemente aumentan la carga a un país tan pequeño donde se le podrían dar estas atribuciones a entidades ya constituidas. Entonces, no veo mal que la institución que tenga más experiencia hasta el momento para hacerlo, lo regule, pero simplemente habría que darle las herramientas para que pueda trabajar en ello. Por lo tanto, creo yo que entre el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor son las dos entidades como más, que más conocimiento han tenido de estos datos, del manejo de información de datos. Por lo tanto, alguna de esas dos me gustaría que se desarrollara o que evolucionara a algo mejor. También es cuál es la utilización de empresas en Centroamérica de financiamiento tecnológico. Bueno, realmente como en El Salvador hay una barrera regulatoria para que captar fondos públicos y hacerlo de una manera transparente, lo que han hecho empresas locales es fondearse a través de plataformas tecnológicas en el exterior y han obtenido capital a través de Kickstarter, por ejemplo. Tal vez no mucho, no ha habido una operación grande, pero conozco de casos salvadoreños que han obtenido casi $100,000 en financiamiento para proyectos a través de esta plataforma. Lastimosamente a nivel local todavía eso no se ha dado. ¿Y qué derechos sobre la protección de datos están actualmente regulados por las leyes actuales? Realmente a nivel de protección de datos en nuestra legislación actual se ha basado en el historial crediticio, que es que los bancos no deben de compartir información que nosotros no autoricemos sobre el crédito o el historial crediticio. También en materia de comercio electrónico, la ley de comercio electrónico estableció que las empresas deben de resguardar los datos de los clientes que tengan. Entonces, digamos que tenemos un abanico. La ley de acceso a la información pública establece los datos confidenciales que manejen las administraciones públicas. La ley de delitos cibernéticos establece que no debo de hacer uso mal de los datos para denigrar el honor de las personas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos normativa desperdigada por todo ahí con materia de protección de datos, pero ninguna específica que me ayude a integrarlo todo y a conocer la autoridad propia que lo va a regular. Todas estas vulneraciones hoy por hoy se regularían a través de la protección que pueda dar el Estado a través de la Fiscalía General de la República. Habiendo dicho esto... Héctor, hay otras preguntas que me hicieron llegar. ¿Sí? Por ejemplo, las empresas que todavía realizan actividades de telemercadeo, ellos obtienen bases de datos de clientes o de personas que no son sus clientes. Cuando se apruebe la ley de protección de datos, ¿cómo va a afectar a las empresas que realizan este tipo de actividades? Ellos tendrán que actualizar la forma en que utilizan bases de datos de terceros. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos terceros? Estos terceros tienen que obtener la actualización de las personas a las que tienen sus datos, de poderlas compartir con terceras empresas para la prestación de servicios, asegurarlas que no la van a utilizar para otros fines y darles el derecho, si ellos quieren, de retirar los datos y que no lo puedan usar. Eso es un estándar mundial. Pero lo que pasa es que no se puede hacer sin autorización. No puede alguien
utilizar mis datos personales sin la autorización de terceros. Ok. Y luego tenía una segunda pregunta que me hicieron llegar. Por ejemplo, ¿qué respaldo reciben los empresarios o los emprendedores al recibir financiamiento de estas plataformas tecnológicas que tú mencionabas? Por ejemplo, Kickstarter o crowdfunding, que no están basadas en el país, ¿verdad? Sino que están basadas en Estados Unidos o en otros lugares. ¿Cómo me puedo proteger yo como empresario? ¿Quién corre el riesgo ahí? Sí, realmente primero tenemos que pensar que la transformación tecnológica ha venido a romper el dilema que yo le tengo más confianza a las instituciones que al Estado. Ha venido a decir, yo le tengo más confianza a la tecnología que a las instituciones y que al Estado. Entonces, si tú sos empresario y obtienes un financiamiento de estas plataformas a una tasa de interés fuera del mercado tradicional, primero ahí tienes un beneficio, no un riesgo, ¿verdad? Porque yo tengo liquidez y estas empresas, lo que pasa, estas plataformas se garantizan mediante la cesión de derechos de propiedad intelectual y otras cosas, de que eventualmente se les va a pagar, o inclusive tienen un crédito que ellos van a tener que contratar abogados locales para cobrar ese crédito. Todavía no está desarrollado el tema del cobro tecnológico, ¿sí? Pero ya va avanzando con plataformas judiciales como Cleros u otras. Ahora, el riesgo real está en poner dinero en estas plataformas para que le presten a terceros, ¿sí? Y entonces, aquí es un tema reputacional, que tú tienes que investigar cuáles de estas plataformas tienen todas las certificaciones de seguridad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 4 o 5 certificaciones que tienen estas entidades que dicen, ok, aquí es seguro invertir mi dinero dentro de lo que cabe, porque asumo el riesgo que lo pueden prestar y se puede perder. Entonces, ¿qué creo que es lo mejor? Hacer una due diligence tecnológica para ver si esta empresa tecnológica es fiable o no. Ok, muchas gracias. Bueno, está abierto el espacio para cualquier participante que desee pues hacer algún comentario, contar su experiencia o realizar alguna consulta con el licenciado Torres. Lo puede hacer siempre a través del chat o puede habilitar su micrófono. Y una de las cosas, si ya no hay más preguntas, que no quiero dejar de decir es la importancia que todos tenemos de venir y de ser cada vez más curiosos al respecto de las cosas que se pueden tratar. En efecto, veo el comentario de que la Defensoría dijo que no tenía interés en ser gestora de los datos personales y la única institución que ha estado de verdad insistiendo que debe ser es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que ha pedido reformas, que ha pedido tener más dientes para poderlo hacer. Simple y sencillamente no sabemos qué es lo que va a pasar todavía. El anteproyecto de ley que circula en la Asamblea todavía está en discusión, pero creo que el hecho de que ya existan estos foros donde lo empezamos a discutir es importante para hacer conciencia de que es un tema que debe ser manejado por expertos, porque aquí hay es un tema muy importante. En los datos personales están temas de infancia, están temas de delitos electrónicos que dañan a los sectores más vulnerables del país, entonces, o de la sociedad. Entonces, debe de ser tomada con mucha cautela y con extrema responsabilidad. Y este proceso, lo que les decía, de transformación tecnológica, no debe de quitarnos la curiosidad de seguir investigando. La verdad que el desarrollo para los nuevos temas de contrataciones a través de blockchain, de smart contracts, de lo que podamos tener con inteligencia artificial, es indispensable para que nosotros optimicemos el desarrollo de nuestros negocios personales. Y eso siempre lo quiero dejar como una inquietud, a que sigamos buscándole, porque todavía hay muchas más dudas que respuestas y todavía hay demasiadas cosas que no se han dado para tener el 100% de experiencia al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. A todos los participantes se les recuerda que en el chat
se les ha enviado un enlace para que nos puedan apoyar con la respuesta de unas breves preguntas de evaluación del webinar, que nos va a ayudar a determinar qué otros temas les gustaría a ustedes pues recibir, ¿verdad? Y solamente les va a tomar de 1 a 3 minutos máximo para llenar esas preguntas. Antes de que terminemos, tenemos otra pregunta, Héctor. En Centroamérica, a tu juicio, ¿qué país tiene más experiencia en cuanto a la protección de datos? Ok, perdón, Raquel, ¿me podrías...? Sí, claro, con gusto. Te hacía la pregunta que en Centroamérica, a tu juicio, ¿qué país tiene más experiencia en la protección de datos? Bueno, Costa Rica ha estado haciendo esfuerzos bastante grandes para esto. Todavía Centroamérica está, podemos decir, en pañales. Creo que Costa Rica es quien más ha avanzado un poco en el tema, sobre todo con la conciencia financiera. Guatemala, con temas de fintech, ha avanzado bastante en temas de protección de datos, pero digamos que todavía no tenemos una solución regional ni algo en que vernos. Creo que el mejor ejemplo es la Unión Europea, con cómo ha mejorado con estos temas y que ha logrado una protección mundial al respecto. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Héctor. Quisiera saber, pues, si hay algún otro participante que desee realizar alguna pregunta o comentario. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todos por sus comentarios y a la Cámara siempre por invitarnos y estar siempre en la vanguardia de este tipo de temas. Bueno, excelente. No nos queda más que agradecerles a todos por su participación. Como Cámara Alemana les agradecemos a nuestros socios Torres Legal por la ponencia, muy buenos temas. A los participantes, muchas gracias por asistir. Se les recuerda, por favor, que no olviden llenar la encuesta que se les envió vía chat. Y también se les hace la cordial invitación que nos puedan visitar a la página de la Cámara, que nos sigan en redes sociales y podamos conversar, ¿verdad? Podamos conversar sobre temas futuros que ustedes deseen recibir en los webinars y nos encantaría pues poder también tenerlos como socios de nuestra Cámara. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, que tengan un feliz día.